Bien, amigos, tal y como habíamos anunciado, tenemos el placer de compartir el cafecito en el espacio estelar del día con la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, su presidente, Raúl Hoyo, y su coordinador de la Comisión de Justicia, Jaime Senior. Nos place darles la bienvenida y decirles salud con ese cafecito. Buenos días. Buen día. Muchísimas gracias por tenernos aquí. Un placer para nosotros. Para nosotros también. En estos días salió una carta que una serie de organizaciones le enviaron a la Suprema Corte de Justicia, al presidente de la Suprema Corte de Justicia, solicitándole que para el Consejo Nacional de la Magistratura, que tiene reunión mañana, puesto que los dos jueces de la Suprema que representan ese organismo en el Consejo de la Magistratura, que es el encargado de nombrar a los jueces, ambos no son jueces de carrera, sino que llegaron ahí por política, ¿verdad? Ustedes no lo dicen así, pero yo sí. Que cambiaran al que no es el presidente de la Suprema Corte. Es decir, secretario del Consejo. Al secretario que además es secretario del Consejo, que es el juez Frank Soto, que llegó por política, igual que el presidente de la Suprema. Que lo cambien por un juez de carrera, porque los jueces de carrera entonces no están representados por la Suprema Corte, sino solo los jueces políticos. Llamó la atención que en esa carta no estaban solo las organizaciones de la sociedad civil que acostumbran a abordar estos temas, Participación Ciudadana, Finjus, Centro Montalvo, etcétera, etcétera, sino que además había organizaciones empresariales, la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, la Cámara Dominico-Americana de Comercio, ANGE, la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios, y justamente llama la atención este detalle. Ustedes están casi como rompiendo un hábito que los empresarios son conservadores, callados, tranquilos ante las situaciones políticas. Sí, mire, yo primero diría que no es una situación política y de hecho esa misma carta lo aborda diciendo que es un tema no solo de los normalmente interesados, es un tema que le debería preocupar a toda la población. Específicamente porque en este caso el Consejo Nacional de la Magistratura va a estar viendo a los 4 jueces de la Suprema Corte que van a ser reemplazados, lo cual es importante porque estamos hablando de 4 de 17, es un monto importante, y también es y me corrige Jaime, pero también es la evaluación de los jueces de los 12 jueces del Tribunal Constitucional. Entonces, o al revés, de la Suprema Corte y los 4 del Tribunal Constitucional. Entonces es un tema que realmente nos debería de preocupar a toda la ciudadanía y esa carta de hecho lo aborda de esa forma. Sí. Y por eso creo que vemos tal vez algunas asociaciones que tal vez no entran en ese tema porque no lo vemos como un tema político, lo vemos como un tema de preocupación a toda la ciudadanía. Ahora, bien dicho eso, Ángel realmente lleva unos años, yo diría que casi 20, donde sí entra cuando ve que es un tema de interés nacional, no político, sino de que nos debería preocupar a todos, donde entra. Y de hecho, en este tema particular, nosotros estamos hablando desde diciembre y de hecho en marzo tiramos una página completa, en ese caso fue en el Listín Diario, donde explicábamos la importancia de que el proceso fuera transparente y cómo lograr esa transparencia para lograr, entre otras cosas, que ese 75% de la composición sea de jueces de carrera. Y creo que la preocupación más grande que hay en esa carta que se envió al presidente de la Suprema es precisamente que la composición del Consejo Nacional de la Magistratura incluye a solo 2 jueces. Y esos 2 jueces no son necesariamente jueces de carrera. Entonces el 75%, que es lo que debería de ser los jueces, no están representados por ese Consejo Nacional de la Magistratura. ¿Cómo impactaría la sustitución del secretario del Consejo
en esa selección de jueces o en esa evaluación que ustedes abogan porque sea transparente, porque se respete la institucionalidad? Es un poco ese el espíritu de la carta que hemos conocido. La sustitución de ese solo juez, ¿por qué genera un cambio que ustedes consideran importante de entrada? Jaime. Es un tema de representatividad. Un solo voto en el Consejo Nacional de la Magistratura no puede hacer todo el cambio que la sociedad anhela, que el empresariado y las organizaciones de sociedad civil han ido buscando desde el año 1997, cuando empezó la primera gran ola de reforma de la justicia. Ahora, entiendo que es nuestra aspiración que los jueces de carrera, a lo que aspiramos que sean representados en su mayoría en la Suprema Corte de Justicia y en el Tribunal Constitucional también, se vean representados en el Consejo Nacional de la Magistratura, y que esa persona que sea designada como secretario o secretaria del Consejo sea un ente de representación, otra voz dentro del Consejo que permita mejorar el proceso que se llevó a cabo. Que el proceso que se llevó a cabo el año pasado fue bueno, no fue malo. Fue un proceso que avanzó en lo que había sido las experiencias anteriores, pero a pesar de que fue un avance a lo que había ocurrido anteriormente, como quiera, entendemos que es un proceso que puede seguir mejorando, que aunque se registraron avances, es un proceso que todavía tiene deficiencias, que todavía puede ser más transparente, que todavía puede contar con reglas más claras y objetivas para que tengamos una selección de jueces que sea menos dada a la discrecionalidad y más dada a factores y criterios objetivos, que es lo que todos esperamos. Bueno, ustedes señalaban que en ese pronunciamiento anterior, que de tal consejo, tal juez, ¿verdad? Así es. Entonces, ¿qué aspiran ustedes? ¿A qué aspiran ustedes sobre la decisión que toma el Consejo Nacional de la Magistratura, que comienza a reunirse hoy? Yo diría mañana. Yo diría que son dos grandes temas. Uno, el abordado en la carta que ustedes mencionaron, y el otro es el que abordamos en la página de marzo, donde esa evaluación no tiene un proceso definido. Debería de haber un proceso definido que conozca toda la ciudadanía, que le informe a toda la ciudadanía por qué se está tomando X o Y razón, por qué se está escogiendo un juez u otro. Y al tener un proceso realmente definido y que se transparente la ciudadanía, deja más claro que realmente se hizo lo correcto. Transparentarlo puede significar, digamos, televisar el proceso. Ese pudiera ser un método. Lo importante ¿Ya es se que hizo antes? Sí, lo importante es que realmente llegue la información y que haya una razón por la cual se está escogiendo un juez, y que hayan, previo a esa razón, que se definan cuáles son los criterios. Ahora mismo creo que son solo 8 criterios que se definen ¿verdad? Sí. Y ahí llega lo que es la evaluación, pero realmente debería una evaluación completa, y no hay razón de que no haya un procedimiento preestablecido mediante el cual el Consejo debería de llevarse. Y respecto a la transparencia y el elemento de televisarla, realmente lo único que fue televisado en la última evaluación fueron las entrevistas a los jueces. Sí, es verdad. La evaluación de los jueces fue secreta, y de hecho hasta las actas de la evaluación de los jueces no fueron hechas públicas. Entonces, ¿deberían? Y deberían de ser hechas públicas, porque la ciudadanía tiene un derecho de saber por qué fue elegido un juez u otro, una persona u otra para ocupar un cargo en las altas cortes. Si tenemos un procedimiento transparente, diáfano, en base a criterios objetivos, no hay ninguna razón por la cual los factores que fueron utilizados para tomar una decisión no pueden ser transparentados a la ciudadanía. En algún momento se habló más del temor a que se conozcan los criterios de rechazo más que los de aprobación. ¿No? El tema de discusiones que se sostienen internamente, que los miembros del Consejo entendían que redactar todo eso en un acta pública no necesariamente aportaba. ¿Cómo se podría manejar esta situación? Porque evidentemente en una reunión interna a puertas cerradas se pueden decir muchas cosas que no necesariamente se quieren hacer públicas. Bueno, de hecho, ya los jueces del tren judicial son objeto de evaluaciones que son públicas, están en la página web de la Suprema, por lo que, por igual, si son criterios objetivos, que son publicitados, que todo el mundo tiene acceso a los mismos,
No hay ninguna razón por la cual esos mismos criterios objetivos no pueden ser aplicados a cada candidato y pueden ser hechos públicos. ¿Cumplió con esto o no cumplió con aquello? Claro. Hay posibilidad de permanencia incluso, o sea, en ese proceso de evaluación. Los jueces no necesariamente serán sustituidos, con excepción de Gómez Vergés, que ya cumplió en el Tribunal Constitucional. Los demás pueden ser por edad ratificados. Pero a propósito, señalan ustedes en esa carta que los dos representantes de la Suprema ante el Consejo Nacional de la Magistratura tienen que ser evaluados. Eso es una situación muy extraña. ¿Ellos se van a evaluar ellos mismos? Bueno, la carta precisamente toca ese tema de que obviamente como está definido el Consejo Nacional de la Magistratura, obligatoriamente tiene que estar el presidente de la Suprema Corte de Justicia. Entonces realmente no hay mucha cabida para cambiar esa situación. Sin embargo, por eso es que la carta sugiere que el otro juez sí sea sustituido, porque no es obligatoriamente que sea el secretario de la Suprema Corte. Y precisamente uno de los temas importantes es ese, de que es un conflicto de interés que se autoevalúe a alguien. Y realmente le toca evaluar, de los jueces que se tocan evaluar son ellos mismos. Yo supongo que sería lo normal, pero estamos en este país. Yo me imagino que en el momento de evaluarse al presidente de la Suprema, que le toca la evaluación, él se abstendrá. Él dirá, yo me abstengo, ¿verdad? De hecho, el reglamento del Consejo Nacional de la Magistratura sí lo requiere, que si un juez participa como miembro del Consejo y es objeto de evaluación, debe abstenerse de participar en su propia evaluación. Ahora, respecto al presidente de la Suprema Corte de Justicia, como señalaba Raúl, es una condición de su investidura que él va a participar en el Consejo. De eso, digamos que es sencillamente lo que debe ocurrir, y de hecho ha ocurrido en ocasiones anteriores. Lo que no debe es votar ni opinar en el caso de su propia evaluación personal. Respecto del otro magistrado de la Suprema Corte de Justicia que participa en el Consejo, nos preocupa, y lo que se señala en la carta es no solo el hecho de que no es un juez de carrera, sino que también es un juez que será evaluado, por lo que nuestra sugerencia es que sea un juez de carrera que no será evaluado. De lo que no le toca evaluación ahora. Diáfano. Exacto. ¿A cuánto le toca evaluación ahora? 11 de los 16 jueces de la Suprema Corte. A la mayoría. La mayoría. Es decir, solamente hay 5 que no. Correcto. Los 5 que fueron designados el año pasado. Exacto. O sea que hay oportunidades. En este momento, yo decía, los jueces que serán evaluados tienen la posibilidad de ser ratificados, con excepción de Gómez Vergés, que cumplió ya la edad límite para estar en el Tribunal Constitucional. O sea que los otros 3 jueces del tribunal pueden ser ratificados en su cargo, y en el caso de los jueces de la Suprema Corte de Justicia están en la misma condición. Es una evaluación que les permitiría continuar. ¿Tienen ustedes como asociación alguna aspiración con relación a lo que pueda ocurrir? O sea, que se ratifiquen o que haya cambios. ¿Entienden ustedes que debe ocurrir algo, alguna transformación en la composición de estos tribunales? Realmente yo diría que como asociación no es tanto que nos preocupe que sea o no sustituido, sino, como decía Jaime, que el proceso sea un proceso objetivo, mediante el cual se pueda, por lo tanto, durante y después, darle transparencia al país completo de las razones que se tomaron las decisiones y de cómo se hizo la evaluación, para que sea un proceso objetivo y no un proceso subjetivo. ¿Qué piensan ustedes del sistema de justicia de la República Dominicana en este momento? Bueno, yo llevo el año entero, casi cumplo mi año de Ángel, estoy casi saliendo, y lo que hemos dicho todo el tiempo es que en general nosotros somos optimistas de lo que es República Dominicana. Como jóvenes nos toca, pero aparte realmente somos optimistas. Sin embargo, como cualquier cosa, el sistema de justicia obviamente tiene bastante tela para cortar y donde ir mejorando. Desde hace años, Ángel está reclamando debates de candidatos presidenciales. No los han escuchado. Debe ser este el único país donde alguien puede ser candidato y no hablar ni decir media palabra, ¿verdad? Yo diría, y fue precisamente en estos estudios donde lo hicimos, yo diría que realmente sí nos escucharon
y 7 de los 8 candidatos fueron en su momento y debatieron en el 2016. Y en ese momento República Dominicana logró salir de la lista donde éramos el único en este hemisferio que no había tenido debates presidenciales. Bueno, pero se puede decir que es un debate cuando no participa el presidente candidato. Es un debate donde no participó uno de los 8 a decisión propia. Ahora está en la ciudadanía a exigirle a todos los candidatos de que realmente queremos escuchar, queremos votar con conciencia a la ciudadanía y tomar decisiones basadas en información. En Brasil hacen el debate, ¿verdad? En Brasil. En todos los países, en el 2016 cuando salimos, éramos el único país que quedaba en el hemisferio para hacer debate. Menciono específicamente a Brasil porque se le atribuye al asesor Joao Santana el haberle recomendado al candidato presidente Danilo Medina que no participara en debates. Ahí no sé cuál fue la toma de decisión. Pero es importante también aclarar que Ángel no solo propugna y ha auspiciado debates de candidatos presidenciales, sino también de candidatos de cargos municipales y congresuales, o sea, la senaduría del Distrito Nacional, la alcaldía del Distrito Nacional, en el cual participaron todos los candidatos para esas posiciones. Por lo que nosotros aspiramos también es crear una conciencia y una cultura de debate, porque nosotros sabemos que de la noche a la mañana no se puede crear, o sea, hemos ido construyendo poco a poco esa cultura. Yo espero que realmente nuestra aspiración es que en las próximas elecciones sí sea un debate generalizado en el que participen todos los candidatos, porque es algo muy importante para la democracia dominicana. Recuerdo perfectamente que en el momento en que se debatía la ley de partidos tuvimos la oportunidad de entrevistar a Raúl Hoyo y nos hablaba del interés de Ángel de que se aprobara esta ley. Conocido ya el documento, ¿satisface las expectativas que tenía Ángel, digamos que los artículos que contempla esta ley y lo que ha ocurrido posteriormente entre la Junta Central Electoral, las reuniones para un posible reglamento, ¿satisface las aspiraciones que se tenían? Bueno, como cualquier proyecto de ley nunca se satisface al 100%. Creo que es un paso hacia adelante, es importante y qué bueno que al fin lo hicimos. Creo que lo pudiéramos haber hecho 6 meses antes de lo que se hizo, pero realmente es una mejoría. Y vuelvo y digo, nunca hay un proyecto de ley que es perfecto, es como el famoso pacto eléctrico que todavía no se llega a firmar, no es perfecto, pero es mejor que lo que había antes. ¿Debilidades? Pero perdón, en ese mismo tema, el Código Electoral no, y no parece haber muchas esperanzas de que lo habrá. Así es, desafortunadamente pareciera. Y falta definitivamente el Código Electoral. ¿Cuáles debilidades han podido ustedes detectar en la ley de partidos y cuáles podrían ser las expectativas con relación a esa ley electoral? Yo creo que reforzar los mecanismos de fiscalización del financiamiento de las campañas, que aunque fue reforzado en la ley, como quiera, sigue siendo un elemento de preocupación que no ha sido transparentado completamente. La ley todavía adolece de algunos vicios en cuanto a los mecanismos participativos dentro de los partidos políticos para establecer los procesos y de hecho ahora los debates que se han suscitado en torno a la resolución de la Junta Central Electoral en parte son porque la ley decidió, para que fuera aprobada, decidió no llegar a una decisión respecto a esos temas. Entonces hemos cambiado el debate de un escenario del Congreso Nacional a otro, que es la Junta Central Electoral. Ahora yo creo que, como dice Raúl, la ley es mejor de lo que teníamos antes y nosotros tenemos que reconocer, tanto en esa materia como en justicia, como en otra, lo importante es seguir dando pasos hacia adelante y en ese sentido yo creo que la asociación, como muchas otras, celebró la aprobación de la ley de partidos políticos porque aunque tiene mucha deficiencia, no es perfecta, es mejor de lo que teníamos antes. Sigue habiendo resistencia en lo que tiene que ver con transparentar los recursos que se reciben de los partidos. Y a veces la resistencia viene del mismo empresario, del ciudadano que no quiere dar a conocer por quién simpatiza. Y en muchas ocasiones la información que tenemos es que si esa empresa o ese empresario suple al gobierno, por ejemplo, se tiene el temor de que se corten contratos porque apoyó a un candidato opositor. ¿Es así? ¿Qué tanto impacto puede tener para una persona decir que apoyó a alguien? Mira, yo creo que Jaime dio en el clavo en que la deficiencia más grande que nosotros encontramos fue precisamente en el financiamiento, porque en el caso de Ángel particularmente, en toda nuestra historia,
hemos abogado porque haya completa transparencia, no solo del que recibe, sino del que da. Y estamos de acuerdo, tiene que haberla de ambos lados. Puede ser que la resistencia venga de un lado o del otro. En el caso de Ángel particularmente, nosotros estamos 100% de acuerdo de que haya completa transparencia, no solo del que reciba, sino del que da. Pero qué tan cierto es que ese tipo de situaciones se dan, ¿no? De que te pueden cortar un contrato, de que hay temor en ese sentido. Hay otros que hablan del derecho, como el voto es secreto, entonces el derecho a la privacidad, de que tú apoyas a quien tú quieres, no necesariamente se tiene que conocer. Mira, no te puedo dar una opinión de qué tan cierto sea o no, pero creo que si hay completa transparencia hay mucho menos chances de que eso sea posible, porque todo el mundo juega con las mismas reglas. Exacto. Bueno, pues, ¿ustedes qué esperan de este proceso electoral finalmente? Bueno, esperamos, como decía la carta, de que haya el chance de que realmente uno de los dos jueces que está en el Consejo Nacional de la Magistratura realmente sea un juez de carrera que no tenga el conflicto de una autoevaluación, por un lado, y por el otro definitivamente que se acabe de definir un proceso objetivo, que sea realmente un proceso y que nos demuestren a toda la ciudadanía cómo es que se van evaluando esos jueces. ¿De qué depende la sustitución de ese miembro del Consejo? ¿Hay que anunciarlo mañana? ¿Quién decide esa sustitución del secretario del Consejo Nacional de la Magistratura? ¿Cómo es el mecanismo? La misma Suprema Corte de Justicia determina y elige entre sus miembros quién será el representante. Digo, elegirá el representante porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia, por su investidura, ya está colocado ahí, pero dentro de los otros 15 magistrados se debe elegir o seleccionar uno que representará el segundo voto de la Suprema Corte de Justicia en el Consejo y que funge como secretario del Consejo. Lo digo porque la reunión es mañana, entonces ¿cuándo lo tienen que hacer? A eso es que me refiero. Debería ser previo al inicio de la reunión. Hoy. Mañana. Hoy o antes de la reunión de mañana. Ok. Nos queda un par de minutos. El presidente Danilo Medina ha dicho que el próximo gobierno, con el tema del endeudamiento, no tendrá mucho que hacer. ¿Cuál es la situación de la economía, cómo ustedes la ven, y sobre todo en el tema de déficit y endeudamiento? Mira, nosotros llevamos muchos años en Ángel diciendo lo mismo. El tema del endeudamiento per se no es lo que preocupa. Lo que es preocupante es la tendencia. Si seguimos, como usted dice, con déficit, necesitando endeudamiento, eventualmente podemos tener una situación incómoda económicamente en el país. Y por eso nosotros todavía al día de hoy, y lo estoy diciendo en el día de hoy, entendemos que debe de haber un pacto fiscal donde se toque el ingreso y el gasto del gobierno, ambos lados. Nosotros sabemos que es un tema que si le preguntamos a casi cualquier persona en el gobierno, dice no, eso no va a entrar a este año. Nosotros somos jóvenes, tenemos esperanza de que algunas de las cosas que parecen imposibles se toquen. Nosotros entendemos que un pacto fiscal es lo que necesita este país para asegurar que no lleguemos a un punto donde sí sea un problema el tema de la deuda. Ahora, ahí hay un tema para el empresariado que ustedes representan. El 67%, 2/3 partes de las recaudaciones del gobierno por impuestos viene de impuestos al consumo. Ahí hay una injusticia evidente porque consumen más los pobres porque son muchísimos más. Quiere decir que los de menores ingresos tienen más carga de impuestos sobre sus hombros. ¿Estarían ustedes dispuestos a una verdadera reforma fiscal donde paguen más los que más tienen y menos los que menos tienen? Nosotros estamos en pro de que se haga definitivamente un pacto fiscal donde se vean todos los temas, no solo uno u otro, incluyendo el lado del ingreso y el lado de los gastos. Es una reforma real fiscal. Muchísimas gracias a los directivos de ANGE, Raúl Hoyo, que es el presidente, y Jaime Senior, coordinador de la Comisión de Justicia de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y venir a hablar abiertamente de todos estos temas tan importantes. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también, amigos.